Amén. Estamos llegando al final de el estudio de la carta a los Romanos, una carta que es fundamental en todos los que somos cristianos, somos creyentes. Y en el versículo 13 se habla de Dios, o el apóstol Pablo habla de Dios como el Dios de la esperanza. Continuando el pensamiento que viene desde el versículo 12. Si usted mira conmigo el versículo 12 dice que Isaías, es decir, el profeta Isaías, dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza. Cuando dice retoñará la raíz de Isaí, está hablando que el Señor Jesús iba a venir de la línea familiar, iba a ser parte de la familia de Isaí. Es el lenguaje que utiliza la palabra, pero lo que quiero que veamos es que dice que en él, en Jesús, iban a poner los gentiles su esperanza. Cuando habla de los gentiles está hablando de todas las naciones que no son israelitas. Esto para el pueblo judío era algo que los sorprendía porque al hablar del Mesías ellos sabían que era para ellos, pero sin embargo la palabra de Dios ya estaba revelando que el trabajo del Señor Jesús, del Mesías prometido, iba a ser mucho más amplio que nada más al pueblo de Israel. Por eso es de que causó tanta confusión mental y emocional en los discípulos del Señor, específicamente en los 12 apóstoles, porque ellos, como habían sido entrenados en el judaísmo, they were trained in Judaism, ellos estaban esperando que el Mesías viniera a librarlos, a iniciar el reino milenial, y ellos estaban siendo en cierto sentido esclavizados por el Imperio Romano. Y cuando Jesús les dice, es necesario que vaya a Jerusalén, que me entreguen a los gobernantes y que muera, para ellos era un golpe emocional. They didn't want to hear that. Porque ellos en su mente miraban a Jesús como su salvación política, como su salvación social. Pero el plan de Dios estaba mucho más allá de solamente venir a ser el rey terrenal de Israel. Él estaba viendo la magnitud de la redención de la humanidad. Y aunque el Señor les dijo repetidas veces eso, es necesario que vaya, pero al tercer día voy a resucitar, por el impacto emocional de que iba a morir, me imagino yo, no lo dice la Biblia, que ellos cerraban sus oídos a oír el resto de lo que Jesús les decía. Cuando les decía es necesario que vaya a Jerusalén y muera, era como un shock. Es como cuando alguien da una noticia a un familiar que no quiere oír. Por ejemplo, usted se ha dedicado tanto a sus hijos, ¿verdad? Y voy a pensar yo por el caso de que es o se conoce como, bueno, voy a decir yo, las mujeres tienen una naturaleza más tierna y los padres, ahí está la niña, la que han consentido. Hermano, yo me imagino, ¿qué padre querrá oír que su niña, y especialmente si es no de una edad ya de 40, porque de 40 yo creo que ya está a gusto de dar que le digan esto, pero si le dice a cierta edad, voy a pensar a los 19 años y que le diga, me voy a casar? Ah, eso mero. Ya no hay en el resto. Aunque ella le diga, me voy a casar dentro de 10 años, en el me voy a casar, ahí se armó la de Troya. ¿Qué está pensando usted? Y quizás la niña le iba a decir dentro de 10 años. Ah. ¿Sí me explico? El Señor le decía, es necesario que vaya a Jerusalén, porque usted sabe que la reacción que tuvo Pedro fue, no, reprende a Jesús
que el Señor lo tuvo que poner en su lugar, bien puesto. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando solo en las cosas terrenales. Es decir, ellos lo veían nada más en el aspecto terrenal, en la visión terrenal. They were looking into their own benefit, their own prosperity. They were not looking for the general vision of God. Ellos estaban viendo nada más de right now. Ahorita queremos esa satisfacción. Immediate satisfaction. Pero el Señor estaba con un plan mucho más amplio. Por eso es de que desde Isaías, y no solamente en Isaías, estaba prometido que Él iba a ser de bendición para la gentilidad. Y por eso es que es de bendición para nosotros. Y su sacrificio es el que nos ha redimido a nosotros sin ser judíos. Amén. ¿Sí me explico, hermano? Por eso dice que en Él pondrán los gentiles su esperanza. Versículo 13, que comenzamos la lectura, dice, y el Dios de la esperanza. Ahora, la Biblia, el mensaje de la Biblia nos da esperanza. Romanos 15:4 dice de esta manera, si usted lo mira conmigo unos versículos atrás, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Y ve esta frase segunda, léala conmigo, a fin, ¿qué dice? Léala conmigo, ¿a fin de qué? Pues el mensaje de la Biblia, the message of the Bible, gives us hope. El mensaje de la Biblia nos da esperanza. Vea que desde Isaías estaba prometido que Él iba a ser de bendición para los gentiles. That means us. Nosotros, que no éramos pueblo judío. Cuando vemos entonces en el versículo 13, vemos que dice que es conocido como el Dios de la esperanza. La Escritura nos da esperanza. Déjeme leerle cómo dice esto en una versión en inglés, que es la versión de inglés básico, que es el que yo entiendo. Dice de esta manera, now, may the God of hope make you full of joy and peace through faith, so that all hope may be yours in the power of the Holy Spirit. La TLA, traducción lenguaje actual, lo traduce de esta manera. Romanos 15:4 que leímos. Dice, que Dios también nos da seguridad. El 13 dice, Dios también, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Si entiendo bien, es que mientras más crecemos en fe, en lo que la palabra de Dios dice, más vamos a crecer en gozo, en paz y mucha esperanza. Pero esto se consigue solamente a través del Espíritu Santo. La Escritura, el mensaje de la Escritura debe darnos esperanza a nosotros. El concepto de esperanza, cuando estamos bien, when everything is going good, cuando todo está bien, ni nos acordamos de tener esperanza. No sé si a usted le pasa eso, pero me sospecho que sí. Pero cuando las cosas no están bien en nuestro propio concepto, muchas veces lo único de lo que nos podemos agarrar es que las cosas van a cambiar. Es como dice aquel dicho, no hay mal que dure 100 años. Sí, y dice, ni cuerpo que lo resista. O no hay nadie que lo aguante. Siempre tenemos la esperanza cuando estamos pasando alguna situación difícil.
Por ejemplo, ¿usted ha sabido lo que pasó en las Bahamas? Qué terrible catástrofe, hermano. Si alguna vez usted ha visto fotos de las ciudades japonesas Nagasaki e Hiroshima, cuando tiraron las bombas atómicas o las bombas nucleares, quedó eso destruido. Cuando yo veía las imágenes de cómo quedaron las Bahamas, inmediatamente hice una comparación y dije, idéntico a como dejaron las ciudades de Nagasaki e Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí no tiraron nada. Fue un acto de Dios, porque así es, Dios es el que permite eso. Ahora, yo le pregunto, ¿los habitantes de las Bahamas hoy tendrán esperanza? Que es lo único que se pueden agarrar. Y la esperanza, la esperanza de que pueda llegar ayuda, la esperanza, vamos a poner en el caso más, hay muchos que quizás no han encontrado a sus familiares y tienen esperanza de que aparezca. Yo recuerdo que a un primo mío lo secuestraron. Dicen que lo confundieron. Y fue algo sumamente traumático porque para mí el secuestro es uno de los crímenes más viles que pueden haber. Entre otros, están en la categoría de la violación y todo ese tipo de situaciones. Y me recuerdo que yo estaba pequeño, tenía como unos 7 años, pero al ver el rostro de mi tía, de la angustia, la agonía que tenía, era algo que uno no... You cannot conceive the real spectrum of the situation. No puede concebir el espectro real del dolor que esa madre está sufriendo. Pero luego nosotros nos movimos de ese pueblo y nos fuimos a otro lugar y a los años, como a los 5 o 6 años, yo regresé. Como el cuerpo de mi primo no había aparecido, 5 o 6 años después, mi tía seguía esperando que un día pudiera aparecer su hijo. Así es la esperanza. Por eso dice otro dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y la Biblia nos habla que la escritura, el mensaje de la Biblia, the message of the book of books, which is the Bible, give us hope. El mensaje de la Biblia nos da esperanza. Esperanza en un mundo que cada vez va peor. You want to be successful in this world only? Be my guest. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer los valores reales de la vida del ser humano. Y le voy a decir algo, y este libro proféticamente tiene una exactitud matemática. Este mundo no se va a arreglar, mis amados hermanos. No lo digo por ustedes, porque ustedes tienen la mente en el cielo, pero por aquellos que han deseado hacer de este mundo eterno y su morada. Este mundo no tiene compostura. La palabra de Dios claramente dice que va a venir un día donde Dios va a renovar todas las cosas. And it's not a pretty scene. No es una escena bonita. Cuando usted lee en Pedro, dice que por fuego los elementos ardiendo van a ser purificados. Obviamente hay esperanza en nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento dice que la iglesia va a ser arrebatada. Vamos a estar en otra fiesta, que son las bodas del Cordero y todo lo que pueda pasar antes de que se instituya los juicios de Dios sobre esta tierra. Dice, el Dios de la esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza. Para que abundemos en esperanza. Y esto es por el poder del Espíritu Santo. Usted me dirá, pastor, ¿cómo puedo hacer para tener una vida llena de esperanza? Pues echemos mano de la llenura del Espíritu Santo. Mientras más podamos estar llenos del Espíritu Santo, más va a abundar nuestra esperanza. Y otro pasaje en la palabra dice que la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el que lo ha prometido es fiel.
No tenga esperanza ni en usted mismo, porque usted mismo se ha fallado. Y aunque no diga nada, yo sé que es cierto. Nosotros mismos nos hemos fallado. El único que no falla es Dios. Versículo 14 dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y les dice, él estaba convencido por diferentes maneras, había oído, sabía de los hermanos en Roma y les dice, estoy convencido que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros unos a otros, porque tenían un carácter bondadoso y porque no eran ignorantes de la doctrina bíblica, porque estaban llenos de conocimiento, que es el conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero es el conocimiento de la palabra de Dios. Les recuerdo una vez más, todo lo que la Biblia ha dicho que iba a pasar, ha pasado. Ese es un antecedente. Si todo lo que la Biblia dijo que iba a pasar, ha pasado, entonces todo lo que la Biblia dice que va a pasar, va a pasar. Lógico, ahí no se necesita ser un genio en lógica para darse cuenta de eso. 2 más 2 son 4. 4 y 2 son 6, ¿verdad? Lo que ha dicho que va a pasar, va a pasar. Entonces, porque ellos tenían un conocimiento bíblico, tenían también un carácter bondadoso, la iglesia en Roma, por eso podían amonestarse mutuamente. Por eso es importante que nosotros conozcamos la doctrina bíblica. Porque vamos a tener la capacidad de amonestarnos mutuamente utilizando la Biblia como nuestra guía de conducta. Pero si usted comete el error por falta de otra palabra, de llegar a amonestar a otra persona, mire, le voy a decir porque mi abuelita decía, no haga eso. Si vamos a hablar y amonestar, amonestemos sobre lo que la palabra de Dios dice. Si usted me va a amonestar a mí, amonésteme de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No me venga a decir, porque fíjese que en el mundo se dice esto. Hermano, lo que realmente va a ser un efecto de edificación en nuestra vida, como creyentes, es la doctrina bíblica. Y es lo que el apóstol habla, dice, porque hay bondad en ustedes y porque hay conocimiento verdadero, que es el conocimiento que viene de la palabra de Dios, dice, sois capaces de amonestaros unos a otros o amonestaros mutuamente. Y es lo que en alguna vez usted ha oído este dicho, que dice, es a two-way street. ¿Ha oído ese dicho en alguna oportunidad? ¿Qué es lo que quieren decir ese two-way street? Es de que si yo lo amonesto, también tengo que ser amonestado. En otras palabras, o es lo que sucede muchas veces con tipos de conductas que están mal. Por ejemplo, si usted es una persona bromista, una persona que quizás no con mala intención, pero le gusta reírse de situaciones a veces vergonzosas que otras personas han pasado. Pero cuando se ríen y usted se molesta, aquí no hay nadie, pero hay conductas de ese tipo. Hay conductas que les gusta molestar, pero cuando las molestan, entonces hacen un drama, hermano. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Hay conductas, no personas. Ya si las personas agarran las conductas es otro rollo, ¿verdad? Pero hay ese tipo de conducta. Entonces, en todos los aspectos de la vida es a two-way street.
Si yo soy irrespetuoso, tengo que aguantarme cuando sean irrespetuosos conmigo. Si yo tomo ventaja de situaciones, tengo que aguantarme cuando tomen ventaja en referencia a mí. Y entonces cuando dice ahí es, sois capaces de amonestaros unos a otros. Es como tiempo atrás cuando no se conocía el concepto de lo que era la exhortación, porque usted sabe, ha estudiado esto, que la palabra exhortación quiere decir ánimo. Realmente cuando alguien está exhortando a otros es que lo está animando. Pero a veces, porque la palabra suena así como muy golpeado, dice, voy a exhortar al hermano, o me exhortó, y realmente lo que estaba haciendo era que lo estaba regañando. Entonces, se entendía mal entendido. It was a misrepresentation of the word exhortation. Usted mira, se le inventó, no, sí es exhortation, así se dice. Exhortación no es regaño. Exhortación es ánimo. Es venir y decir, y quizás en algún momento tendrá que utilizar un tono más directo, ¿va? Pero decir, hermano, levántese. Hermano, Dios está con usted. Hermana, recuérdese todo lo que Dios ha hecho en su vida. Recuérdese cómo lo ha usado, ¿verdad? Es poder exhortar a la persona que siga caminando, que siga para adelante. Pero vamos a pensar, me recuerdo yo tiempo atrás que decían, fulanito o fulanita como que tiene el ministerio de la exhortación, pero no era exhortación, sino que era de regaño. Pero si esa persona es regañadora, que se aguante, ¿no? ¿Sí o no? Si una persona es regañadora, que se aguante. Es como, por ejemplo, aquí no hay nadie. Pero hay niños que les gusta pegar. Hay niños que les gusta pegar, hermanos. Me recuerdo cuando comenzamos nosotros, no voy a decir nombres ni características, pero habían niñitos que les gustaba pegar, ya los conocían, ¿verdad? Y entonces, el punto es que en la vida cada quien encuentra la horma de su zapato. Ese es un dicho para decir de que siempre va a encontrar a alguien, uno, que le va a pegar a uno también. Y entonces, creo que mi esposa me decía de que en una oportunidad que ella estaba de maestra, había un niñito, no sé cuántos años, pero eran casi bebés, ¿verdad? Con la mochila le iba a dar a ese que pegaba, hermano. Con la mochila llena, imagino quizás que de jugos, se imagina usted, ¿va? Y que la bebé dice, no, pero me dijo, pero fíjate que dentro de mí hubiera querido que le diera al pegador, porque bien se lo merecía, pues. Pero obviamente no era lo lógico, ¿verdad? Pero no sé si usted en la escuela o en su vida tuvo esas situaciones y se dio cuenta. Porque hoy el término bullying es un término del siglo XXI casi, hermano. Pero si nos pusiéramos a hablar nosotros, los que fuimos criados en escuelas de pueblo, ese no era bullying, ese era toda la corrida de toros, hermano, que le pasaba a uno encima. Yo le estaba diciendo a mi esposa, a mí me pegaron, a mí me robaron, hermano, y uno aprendía a defenderse a como fuera, hermano. Y es más, llegaba uno diciendo, ay, Dios guarde que yo fuera a llegar con mis hermanos o con mi papá, me están haciendo bullying, me hacían bullying en la casa por haberles dicho que me están haciendo bullying. Obviamente no quiero desvalorizar el crimen que constituye eso. Pero lo que le quiero decir es de que eso siempre ha existido, hermano. Lo que pasa es que nosotros lidiamos de una manera más frontal a eso. Por ejemplo, hoy yo me asombro, ¿cómo es que por cualquier cosa llevan al psicólogo a los niños? Discúlpeme esto, por cualquier estupidez. Y a veces no solamente al psicólogo, al psiquiatra. Y sabe que los psiquiatras, y yo de eso le hablaba la otra vez,
hermano, se quieren, bueno, detrás de todo eso hay una mafia de dinero, las compañías de drogadicción, y recetan cosas que en nuestro tiempo buscábamos una solución más práctica, en el deporte, en la familia, en la consejería, a veces en la iglesia o la gente mayor, y eso iba formando el carácter. No, ahora dele esta pastilla, lo va a calmar, le va a quitar la ansiedad. Yo recuerdo, yo lloré, yo hice ver, quién sabe qué cosas, pero ansiedad en la niñez, I don't think so, man. Y son situaciones, hermano, que vivimos realmente, ¿verdad? Pero sale esto por el hecho de que it's a two-way street. And we need this path. Necesitamos esto. Necesitamos que de vez en cuando alguien que nos ama y que tiene conocimiento de Dios nos amoneste. Sobre la base de lo que la palabra de Dios dice. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos. Están llenos de conocimiento, están llenos de bondad, dice, y capaces también de amonestaros unos a los otros. Verso 15. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas. Obviamente está hablando de lo que él ya ha escrito anteriormente. Para así hacer que recordéis otra vez. Oiga esto, para que recordéis otra vez. ¿Cuántos de aquí ya tenemos necesidad que algo o alguien nos recuerde las cosas? Por favor, sin ninguna pena y vergüenza, levanten la manita y diga, ya entré en esa edad, hermano. De veras. Otro día invitaron a compartir con unos hermanos y resulta que alguien ahí estaba cumpliendo 40 años. Y le decía la hermana, bienvenida al club. Y yo le dije también, bienvenida al club. Pero le dije, no, yo no te doy la bienvenida porque yo ya soy parte de otro club. Y esos clubs son gachos, hermano. Porque esos clubs traen dolores donde antes no teníamos. Y situaciones en donde se le olvidan a uno a veces ciertas cosas que antes jamás se le hubieran olvidado. ¿Cuánto más? El otro día hablaba con un hermano y me decía, creo que me lo decía así con un poquito de pena, pastor, no se vaya a sentir mal, pero lo que me quería decir es de que yo puedo pasar una hora, como dicen ahí, preaching my heart out, pero al final de cuentas quizás a usted solo le va a quedar un pedacito del mensaje. That's okay. Un pedacito aquí, otro pedacito aquí, otro pedacito. Entre todos completan el mensaje, ¿no? Si le voy a decir, si a veces ni yo me acuerdo de lo que prediqué. Cuanto más para que yo venga y le diga, va, a ver, ¿qué prediqué el domingo? Pero yo creo en el poder de la palabra de Dios. Y sé que la palabra de Dios es alimento a nuestras vidas. Es como cuando usted, ¿por qué come usted? Porque necesita comer. Porque si no come se debilita, ¿sí o no? Y lo demostramos, ¿verdad? Más los hombres, cuando hemos comido, hermano. Un carácter horrendo, hermano, terrible, ¿verdad? Porque el cuerpo nos está pidiendo energía. Necesitas energía. De igual manera, cuando escuchamos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, tenemos comunión con Dios, la palabra de Dios, que es verdadero alimento, fortalece nuestro espíritu para hacer lo que tenemos que hacer y luego necesitamos otra vez cargar baterías. Ahora, dice aquí que el apóstol estaba escribiendo estas cosas, muchas de las cuales están en la carta de Romanos, para que recordéis otra vez. Obviamente se está diciendo recordar es porque ya lo habían sabido. Lo habían escuchado, ¿sí? Déjenme leer algunos pasajes aquí donde esto se recalca en la palabra. A Timoteo le dice en 1 Timoteo 4:6, yo se lo leo, dice, Pablo a Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que ha seguido. Ese al señalar es al recordar también.
En 2 Timoteo 2:14 dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, y sigue diciendo el pasaje. Lo que le quiero marcar es que les hable, es necesario recordar. Tito 3:1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Es decir, ya lo sabían, pero tenían necesidad que les recordaran. Déjenme ver aquí. 2 Pedro 1:12 dice, por tanto, ahora es Pedro, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Pedro compartía el mismo pensamiento de Pablo, decía, es necesario recordar ciertas cosas. Es necesario recordarnos lo que la Biblia dice. Judas, en su única carta de un solo capítulo, dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis, todo que el Señor habiendo, y está hablando acerca de algo que Judas quería que los hermanos recordaran. ¿Qué me está tratando de decir, pastor? Lo que estamos leyendo. De que a veces es necesario recordar lo que ya sabemos. Por ejemplo, parte de lo que Romanos, obviamente que es tan extenso, ¿verdad? Pero es necesario recordar que la salvación es por gracia, es necesario recordar que no es por obras, es necesario recordar que es por fe. Vaya, pues es necesario recordar que las autoridades son ministros de Dios, que tenemos que reconocer la autoridad, tanto en la casa, donde son los padres, en el trabajo, que son los jefes, en la iglesia, que son las autoridades puestas por Dios, y en cualquier institución, en la sociedad, que son los gobernantes. En algún momento tenemos que recordarnos esas cosas. Y es parte de la vida cristiana. Y el apóstol Pablo les habla y les dice que les había escrito para que recordaran por la gracia que había recibido él de parte de Dios. Verso 16 dice, para que recibió la gracia de Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Leímos que el ministerio del Señor Jesús no era solamente para el pueblo de Israel, sino que en el plan de Dios era que llegara a nosotros la gentilidad. Romanos 11:13 dice, pero a vosotros hablo gentiles, está hablando el apóstol Pablo, pero a vosotros hablo gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Y usted sabe y usted recuerda que el apóstol Pablo, de hecho, él dice que tenía un constante dolor en su corazón por el pueblo judío. Pablo estaba dolido en su corazón por su pueblo, pero el Señor lo había asignado a que fuera su principal función, ser mandado a los gentiles. En Hechos 9:15, cuando está relatando el apóstol Pablo su testimonio, dice que el Señor le dijo, ve, porque, está hablando del que llegó a orar por él, que fue Ananías, le dijo, ve porque él, hablando de Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. En otras palabras, cuando Pablo está hablando aquí y dice que fue ministro de Cristo Jesús a los gentiles, era algo que él sabía muy bien, que su función era llegar a los gentiles. Pablo fue respaldado de la manera que fue respaldado en todo sentido. La fuerza emocional que ese hombre tuvo tenía que venir de Dios. Que lo apedreen. Que nosotros solo podemos imaginarnos lo que era eso. Solo imagínense que estén apedreando a una persona. Apedrearon al apóstol Pablo. Y cuando los discípulos lo rodean, obviamente quizás para llevarlo y enterrarlo, porque los judíos enterraban el mismo día porque no embalsamaban, el Señor lo resucita. Lo lógico hubiera sido, los de esa ciudad Listra me acaban de apedrear, el Señor me resucitó ahorita.
vámonos de aquí. Y él termina y entra a terminar la labor. Eso es de una persona que no es normal, hermano. Fuerza anímica sobrenatural. Por eso si usted está quejando por las circunstancias difíciles que está pasando, y yo me quejo por las circunstancias difíciles que pueda pasar, recuérdese que tenemos el Espíritu Santo que puede darnos poder sobrenatural. No se olvide de eso, hermano. Y pidámosle específicamente al Señor que se lo vaya a dar lo que le pide, no sé. Pero lo que la palabra de Dios nos pide en la oración es que pidamos. Y si Él no le va a dar lo que usted pide, sí le va a dar lo que necesita. Se lo voy a repetir una vez más. Yo debo, mi obligación es pedir. Mateo 7:6 dice, pedid y se os dará. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino en todo, mediante la oración, la súplica con acciones de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lo que tengo que hacer es pedir. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde Dios va a contestar? No lo sé. Pero Dios lo puede hacer. A veces va a contestar con la respuesta que queremos. Otras veces va a venir una paz sobrenatural. Otras veces va a venir una fuerza sobrenatural. A veces Dios puede contestar por situaciones muy prácticas. Por ejemplo, puede usted estar diciendo, yo no sé por qué a mí me va tan mal. No sé por qué esto está pasando así. Yo soy cristiano y yo sirvo y yo predico y yo ofrendo y yo enseño y usted está diciendo, y me va tan mal, pero se está bajando de un carro con una bolsa de comida que acaba de ir a comprar a un restaurante para ir a entrar a una casa donde tiene techo. Pero de repente oye de gente que no tiene ni salud, ni transporte, ni trabajo, ni techo. Oyó. Así como de la casualidad. Y usted dice, wow, y yo quejando de que me va mal. Es Dios el que hizo que usted oyera eso para traerle una reflexión. Como dice, snap out of it. Reflexiona. Date cuenta de eso. Entonces uno como que cambia su disco y dice, no, ¿yo qué estoy pensando? ¿Yo qué estoy pensando? Es una manera en que Dios responde. Porque Dios no quiere hijos wimp. Lo siento mucho lo que le estoy diciendo, pero Dios no quiere hijos lloricones. Que todo el tiempo, no, hermano. No nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué dice? A ver, dígalo una vez más conmigo. Dios no nos ha dado un espíritu, sino de poder, lo primero. Luego, amor y dominio propio. Entonces, a veces Dios nos va a contestar de una manera que nosotros no esperamos, porque los planes de Dios son mayores que los nuestros. ¡Punto! Mientras yo tenga el privilegio, con el respeto que usted se merece, de estar dirigiéndome detrás de una plataforma, un púlpito, créame, he hecho un compromiso, yo voy a defender, no porque lo necesite, pero voy a defender el Evangelio de Dios. Porque Dios no falla. No podrá agradarlo en todo. ¿Por qué? Porque es más inteligente que usted y que yo. Es que yo o que mí. Que mí, ¿verdad? O que yo. ¿Ya ve? Los 50 no vienen en balde, ¿no? Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, dice en el verso 16, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Vea esto, ofrenda aceptada. No sé si me equivoco con esto, pero mi madre tuvo
por un tiempo una panadería. Y el deseo de mi madre era que nosotros aprendiéramos a hacer pan. Sí. Y le decía al panadero, el nombre de él era Jacinto, le decía, Jacinto, mira, te voy a mandar a los muchachos de una casa de pueblo y la panadería estaba hasta el fondo del patio, ¿verdad? Para que les enseñes. Pero este Jacinto nos miraba como sus cuates, como sus amigos también. Entonces llegábamos, ahí estábamos, ahí los ponía a amasar la masa, pues, ¿verdad? Amasando. Pero el punto es que de repente, cuando él estaba así, hermano, nos tiraba harina. Y se hacía una guerra ahí de harina, se imaginan, salíamos blancos nosotros de ahí, ¿verdad? Entonces ya mi mamá se dio por vencido, pues, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es de que el amasar, hermano, eran, no le voy a decir horas, pero sí eran dale. Yo decía, pero ya está, no le falta, decía. Y seguía uno, hermano. ¿Por qué? Porque si no se amasaba bien la harina, el pan no salía. No se elevaba, ¿verdad? Sí, la levadura porque usted mira la levadura es blanca, igual que la harina. ¿Ya? Entonces, él sabía y allá andaba uno para que el pan pudiera quedar bien, era necesaria una buena amasada. ¿Y el entendido ya entendió, verdad? ¿Por qué parte de la amasada va usted? Y no era tierno el asunto, hermano. Agarraba uno eso y ya cuando tenía así, agarraba y en la mesa de la panadería, que era una madera como de este grosor, agarraba. ¡Pah! ¿Se imagina que la masa fuera un ser viviente? La masa hubiera dicho, ¿yo qué te he hecho? ¿Por qué me tratas tan mal? No seas ingrato. ¿Te he pegado yo? Para que me trates con ese desprecio y esa ira. Porque así somos nosotros. Pero cuando el pan salía y lo ponían en el mostrador debajo de esas luces y la gente decía, ¡ay, qué bueno se mira ese pan! ¿Cómo cree usted que si el pan fuera a ser viviente se sentiría? Metería la panza, sacaría el pecho y diría, no hay otro pan como yo. Te va a costar caro si quieres comerme. Así somos nosotros. Si Dios permite lo que está permitiendo en su vida, déjeme decirle algo. Es porque aguanta. Si no, negaría al Señor la palabra de Dios. Es porque aguanta. Y a más profundidad de sufrimiento, mayor gloria de Dios. Y déjeme hacer un paréntesis. Y no le voy a decir que de aquí a un año, es más, ahí le va pues. Puede ser que en esta vida no vea la recompensa. El punto es cuando lleguemos allá. Porque allá van a haber unas sorpresas increíbles. Increíbles. Aquellos que quizás dijimos, no, a mí me van a dar la derecha, a la par cabal ahí del Señor. Y si no a la par del Señor, pues unos 2, 3 asientos, pero por ahí estoy yo. Y nos van a mandar, hermanos, hasta allá a la esquina, cerca de los baños, hermano. Y quizás aquella persona que no mirábamos nosotros, porque el único que puede ver las intenciones es Dios, pero que hacía lo que hacía, desarrolló su trabajo, sabiendo que lo hacía para Dios y con la mejor intención de vivir de acuerdo a la palabra del Señor, quizá van a hacer, ¿y ese qué? Y dígame, ¿le vamos a discutir a Dios? Dios que conoce lo profundo del corazón. Ese es nuestro Dios. Amén. Padre bueno, yo te doy gracias porque tú eres grande, Señor. Es lo único que al meditar en tu bendita palabra